Como saben, hace un rato, que para ustedes fue hace unos días, llegué a la ciudad de Acarigua de una manera extremadamente improvisada, sin saber que terminaría aquí. Y me ha tocado ir solventando e ir averiguando poco a poco cómo van a ser los recorridos, qué puedo hacer, qué puedo visitar, tanto en la ciudad como en el estado Portuguesa, aprovechando que nunca había estado acá haciendo una serie de videos. Al Gonzalo Barrios ser exiliado de Venezuela e ir pasando por diferentes ciudades del mundo, al ver desde el avión, al ver desde el cielo la cantidad de luces que alumbraban Nueva York, exclamó la célebre frase "Acarigua es como Nueva York", extrañando y dando alusión a esa tierra que tuvo que abandonar. Desde entonces todos los acarigüeños han agarrado esa frase con cariño, todo el mundo afirma que Acarigua es como Nueva York. Y así comienza este video, donde terminó el anterior en la ciudad de Acarigua, la capital comercial del estado Portuguesa. Recordemos que la capital de este estado es la ciudad de Guanare. Sin embargo, su potencia comercial y la ciudad con mayor desarrollo es la ciudad de Acarigua y la ciudad de Araure. A nivel geográfico sí son dos ciudades distintas, aunque estén completamente fusionadas. Realmente aquí pasas una calle y estás en una ciudad, pasas a la otra calle y es otra ciudad, pasas a la otra calle y vuelves a la ciudad anterior. Es loquísimo y lo exploraremos también bastante en este video. En este caso estoy en la Plaza Bolívar de Acarigua. Sin embargo, más adelante seguramente estaremos visitando la Plaza Bolívar de Araure. Vamos a recorrer un poco su zona central, vamos a ver las tiendas que hay y vamos a aprovechar este día para conocer al 100% o por lo menos al 90, 80, 70 esta ciudad tan interesante y tan mítica del estado Portuguesa. Entre los lugares en los que empezamos el recorrido del día está el Mercado de la Guajira en la ciudad de Acarigua. Decidí venir acá no solo por la venta de frutas, verduras, hortalizas, sino porque estaba buscando un lugar típico de la ciudad para poder desayunar. A esta hora de la mañana todavía hay mucha gente montando su puesto, terminando de armar lo que va a ser la faena de su día. Ya estamos llegando a lo que buscábamos, a la comidita. Buenos días, ¿cómo estás? ¿En cuánto tienes las empanaditas? 2 empanadas y un jugo en 60 bolívares. Aquí tienes. Aquí ya están listas nuestras empanaditas y nuestro juguito de naranja 100% natural. Voy a esperar un pelín a que se enfríen porque acaban de salir de la freidora. ¿Esta cuál es? Este es guasacaca. Perfecto. Que esté muy bien, lindo día. La verdad es que la ciudad de Araure tiene un urbanismo más amplio que Acarigua. Acarigua tiene un solo acceso desde el exterior, mientras que Araure tiene 3. Es decir, casi siempre para entrar a la ciudad de Acarigua vas a tener que pasar por Araure. La única manera de entrar a Acarigua directamente desde otras ciudades es a través de Curpa, un pequeño pueblo portugueseño en el que nació el Centauro de los Llanos, uno de los próceres de independencia más importantes de la historia venezolana, José Antonio Páez. Y precisamente en la Plaza Páez existe un pequeño monolito, una estructura conocida en topografía como mojón. Sí, así tal cual. Solo que nosotros, seres humanos, le dimos otra interpretación. Es exactamente esto que está aquí. Aunque la placa está pintada con pintura blanca por encima, más o menos se puede leer que dice Ranchos de Perú Chocando, límites entre Araure y Acarigua. Siendo entonces que en este momento me encuentro en la ciudad de Araure y si doy un par de pasos ahora me encuentro en la ciudad de Acarigua. ¿Vieron qué complicado es saber realmente en qué punto estás? No sé ni dónde estoy, no sé ni quién soy. Y hablando de las grandes diferencias y contrastes entre Acarigua y Araure ciudades,
que para este momento todavía no logro diferenciar muy bien. Acabamos de llegar a la Plaza Bolívar de Araure. Les dije, visitamos la Plaza Bolívar de Acarigua, ahora estamos en la Plaza Bolívar de Araure. Podemos ver claramente que esta es una Plaza Bolívar mucho más sencilla que la Plaza Bolívar de Acarigua, ya que si bien Araure es una zona más coqueta, más cotizada a la hora de vivir, podríamos asumir que Acarigua es una zona mucho más desarrollada en cuanto a urbanismo se refiere, dejando así a Araure como una ciudad residencial y a Acarigua como una ciudad comercial, o al menos eso es un poco lo que he estado entendiendo. Pero la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Araure es una iglesia de barroco colonial tardío, fue construida entre 1727 y 1767, 40 años de construcción, y tiene algunas características que la hacen original, principalmente su fachada. La fachada es en estilo mudéjar y es ladrillo en obra limpia. Solamente 3 iglesias con esa característica en Venezuela. La iglesia tiene 3 naves, valores originales de su construcción, como son el altar, el púlpito y un retablo en el altar mayor que es como su cédula de identidad. Esta iglesia tiene valores agregados ligados a la historia nacional. En primer lugar, aquí en esta iglesia fueron bautizados 2 próceres de la República. El primero fue el general José Antonio Páez y también fue bautizado el prócer Juan Guillermo Iribarren. En esta iglesia entró el Libertador antes de librarse la batalla de Araure el 5 de diciembre de 1803. Muchachos, ya estamos de vuelta en el Geo Inn. Como les comenté en el video anterior, me voy a estar quedando en este hotel los días que esté recorriendo el estado portuguesa. Pues resulta y acontece que el propio hotel me dio la opción de hacer diferentes paseos a lo largo y ancho del estado portugués. Así que hay que aprovechar al máximo este tipo de oportunidades para poder mostrar, recorrer y hacer un video lo más bonito posible. Yo creo que lo más bonito de toda la experiencia ha sido, sin duda alguna, por favor, tener esta ventana, esta vista desde mi habitación que me llena el alma, me llena el espíritu, me hace levantarme cada mañana sabiendo que no podré meterme en la piscina, pero está bastante bonito. Aquí tenemos una camita bien cómoda, justo al lado esta sillita, de la cual soy genuinamente fan. Puedo estar acostado aquí todo el día trabajando con la laptop, lo que sea, de verdad es increíble. Así que bueno, al final surgió esta alianza con el Hotel Geo Inn para poder recorrer todo lo posible durante estos días de viaje el estado portugués. En la piscina está esta churuata que funciona como un barcito, entonces puedes venir, estar en la piscina todo el día, ir pidiendo tus traguitos, pero aparte de eso hay otra churuata allá al fondo que me parece de lo más curioso e interesante. Y es que esta churuata es nada más y nada menos que un gimnasio, por Dios. ¿En qué momento ustedes en su vida pensaron que iban a ver un gimnasio en una churuata? Que en el baño de las piscinas tenemos también un sauna. Por si lo necesitan, ahí está. Y justo a un par de cuadras del Hotel Geo Inn hay otro proyecto del mismo grupo que se llama Club Residencial Ecológico Armonía, que es donde me encuentro en este momento. Es espectacularmente bello, hay hasta guacamayas libres, no es ni que están encerradas, ni tienen las alas cortadas, ni mucho menos, simplemente vas caminando por ahí, una ardilla, una guacamaya, un animal exótico. Hay plantas que parecen de la prehistoria. Acabamos de entrar a un centro comercial llamado Buenaventura, que queda justo al lado de una redoma donde hay unas letras gigantes que dicen Araure, que por cierto quiero hacer mención especial, mención honorífica y probablemente la mención más importante de todo este video. El circo de los Valentinos está aquí. Por favor, yo no veía a esta gente desde que yo tengo como 7 años. Yo tengo que venir por lo menos uno de los días que esté en
Acarigua / Araure a ver este circo. Esto es mi infancia completa, qué emoción. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Saludos a los valentinos. Entremos al centro comercial por la puerta Caña de Azúcar. A ver un poquito qué tiene. A ver si nos tomamos algo para ir abriendo el estómago para el almuerzo que se viene. Como suele ser costumbre, es impresionante que a donde veas o hay una tienda de tecnología o hay una tienda de zapatos. Y aparecimos de repente, de la nada, después de dar algunas vueltas por el centro comercial Buenaventura, en medio de la carretera, con una fila de gasolina bastante extensa. Eso sí lo he podido notar acá en el estado portugués. El tema de la gasolina, como en muchos otros lugares de Venezuela, está bien complicado. Lo positivo, porque estoy extremadamente muerto del hambre, y es que acabamos de llegar a esta pintoresca casa llanera, que de hecho se llama La Cacha Llanera. Porque si ya desayunamos en el mercado de La Guajira, ¿qué más típico de los llanos venezolanos que almorzar carnita en vara? Porque todavía nos queda bastante día por delante para poder llenar todo el checklist de lugares para ir en Acarigua / Araure. En este momento la pieza es el solomo de la vaca, que se pone desde la mañana en vara con leña, se ablanda y es lo que vamos ahorita a probar. Y un cochinito al tambor, prácticamente ahumado. El otro son cachapitas, arepitas, una nata también bien buena. A comer cachapa. Ha llegado el especial del día, el especial del almuerzo: carnita en vara, cochinito, aquí tenemos chorizo, aquí tenemos yuca y obviamente aquí tenemos una ensaladita rallada. ¡Buen provecho! Gracias. Majarete tiene coco, leche y maicena. Y canela, me imagino. Coco llanero, importante. Muy rico. ¿Dónde estamos ahora? Ok, bueno, mira, se llama Monumento a la Agricultura, pero es conocido popularmente como La Espiga. Este fue una idea y una intención que tuvo un presidente nacido en Acarigua, que fue presidente Luis Herrera Campín. Buscó a un arquitecto caraqueño que era muy conocido, Gustavo Legorguru. Aterrizaron un buen día aquí, el propio presidente, Gustavo Legorguru. Entonces él vio un montículo que había aquí, como eso que se hace de jonjolí en los jonjolí, y él dijo, bueno, se me ocurrió hacer algo. Le dijo, bueno, yo creo que aquí se puede hacer una cosa así. Y se inventó esa figura. No se llamaba La Espiga. El arquitecto una vez iba a Villa Mérida y entró aquí a tomarse una foto porque esa era obra de él. Claro. Entonces pasó un señor, un hombre de pueblo, un campesino, y le dijo, mire, le gusta, le dijo este señor al arquitecto. Sí, bonita. Esa es La Espiga. ¿Así le llaman? Sí, La Espiga. Él nunca le había puesto nombre. La gente le puso La gente fue el que le puso el nombre de La Espiga. Oigan, acabamos de llegar a la zona de la Batalla de Araure, al monumento a la Batalla de Araure, y nos acabamos de encontrar con una marcha de la Guardia Nacional. Estamos en el único sitio en Venezuela donde el Libertador peleó cuerpo a cuerpo en un combate en todo el territorio nacional. Eso fue el 5 de diciembre de 1813. El Libertador enfrentó en este escenario a dos ejércitos combinados. El monumento está aquí porque antes de organizar la batalla, en este lugar donde la tradición dice que había un árbol, el Libertador dirigió personalmente la batalla antes de meterse en combate. Esa batalla duró 6 horas. Lo hizo el general Gómez y fue inaugurado el 19 de diciembre de ese año, cuando el general Gómez se encargó de reivindicar a todos los lugares donde había estado el Libertador. Buena historia y buen guía también. Sigamos moviéndonos por la ciudad a ver qué más podemos conocer. Pero ha estado bien bonita esta excursión del día. Bueno, ¿acá en qué dirección van? Intentando agarrar transporte público en Acarigua para conocer un poco de sus rutas. Sabemos que por lo menos acá van los que van al sur. ¿Por dónde podemos agarrar un autobús por aquí? 20. Justo. Ahí estamos. Gracias. Una vez más en otro autobús sin saber para dónde vamos. Este va en dirección hacia el centro. Siempre es un punto importante montarse en un autobús y bajarse en cualquier lado para conocer los alrededores. Gracias, feliz día. ¡Exitazo! Nos encontramos en la avenida 13 de Junio, conocida popularmente como la Avenida de las Lágrimas. De este lado de la calle es Acarigua, de este lado de la calle es Araure. Son dos ciudades distintas. ¿Qué es lo que pasa? Y fue como la teoría que yo tuve una vez llegué y también entendí
es que las ciudades de Acarigua y Araure eran pequeñas comunidades, eran pequeñas poblaciones que con los años, desde la época de la colonización al día de hoy, fueron creciendo hasta fusionarse por completo. Por eso es que una parte es de uno, otra parte es de otro, por eso es que cruzas una calle y estás en una ciudad, por eso es que cruzas una calle y estás en otra, porque es respectivamente desde dónde fue creciendo, cuál es el centro. Es como dos ondas de agua que se unen, algo por el estilo. Lo importante acá es que acabamos de llegar a la redoma de Acarigua, la redoma donde se encuentra la estatua de Páez. Cuéntame un poco sobre este lugar en el que estamos. En el año 90, cuando el general Páez cumplió 200 años de nacimiento, se le hicieron muchos homenajes. Entonces un artista plástico de acá de Acarigua, nacido en Acarigua, llamado Orlando Mascareño, se propuso hacer una estatua. No recibió apoyo de la entes oficiales, sin embargo, por votación pública, concurso público, con apoyo del periódico del momento, que era el diario Última Hora, y al final montó su estatua aquí. Tuvo muchas críticas por razones de las artes plásticas, que muchos decían que no cumple las proporciones de Da Vinci, y a pesar de todo, bueno, es hecha en concreto, no es tallada, sino que la fue moldeando en concreto hasta que logró eso. Inicialmente tenía la bandera de Venezuela, y cuando Páez no existe la bandera de Acarigua, y esa es la bandera del municipio Páez. Ha caído la noche en la ciudad de Acarigua, Araure. Aunque si vemos ese cartel por allá, es bastante claro que en este caso estamos en Araure, para ser específicos, en el Amanecer Coffee Experience, lo más parecido que existe en Venezuela a la famosa cadena americana de Starbucks. Literalmente lo más parecido, aunque con un toque más caché. Es un tanto fancy, nunca he grabado nada acá, pero para cenar decidí apartar un ratito. No hay otro como estos en toda Venezuela y es súper importante y es un punto de interés turístico cada vez que se viene al estado portugués. Esto está divertido, a medida que va subiendo se va tostando los granos de café. Ok, llegamos, me pedí un juguito de fresa con parchita increíble, pero se ve más como un coctelito. Es solo un jugo, pero bueno, está cacheroso. Y acaba de llegar el plato principal, la comida. Una hamburguesita clásica, aunque de clásica yo la veo como de 800 toneladas. Papitas, salsita, aritos de cebolla. Vamos a comer. Ajá. Vamos a darle aritos de cebolla en salsa tártara. Bueno. Y vamos a probar la hamburguesa. Aunque no tengo ni idea de cómo darle el primer mordisco. La verdad la carne está espectacular. Una hamburguesa, buenas papitas y buenos aros de cebolla. Este combo tiene un precio de $12. Es una hamburguesa fancy, es una hamburguesa caché, pero está rica. Pero aparte de Café Amanecer hay muchas otras opciones de gastronomía en la ciudad. De hecho, para ser específicos, gastronomía callejera. ¿Tienen idea de la cantidad de puestos, de food trucks que te puedes encontrar en la calle? Pero bien interesantes, porque primero, en ninguna se come parado. Y otra cosa bastante peculiar es que casi todos los puestos de comida callejera vienen acompañados de un colchón inflable. Esto de verdad, se lo juro, pasa demasiado. Y ahorita venimos al truck de las arepas. No vamos a comer porque nos acabamos de hartar tremenda hamburguesa, pero me interesaba pasar por acá porque es súper famoso. Y continuando con este recorrido, ya para cerrar con la vida nocturna, vinimos al Llano Mall. Es donde se encuentra uno de los casinos más modernos de Venezuela y justo al lado la discoteca más importante de toda la ciudad. Estos son dos locales extremadamente importantes que se llenan y es básicamente donde radica toda la vida nocturna de las ciudades de Acarigua y Araure. Obviamente no podíamos dejar de pasar por acá, así que vamos a entrar rapidito, vamos a hacer toques técnicos, vamos a analizar un poco cómo se mueve el mambo y aprovechemos y pasemos un momentito al casino a ver qué hay. Obviamente en los casinos no se puede grabar, así que puntual.
Se hizo de día, se hizo la luz, un bello amanecer. Espero les haya gustado lo poco que les mostré de la vida nocturna y lo extenso que fuimos a la hora de recorrer la ciudad en la vida diurna. Muchachos, todavía queda bastante por explorar y bastante por conocer del estado portugués, a pesar de que sea un viaje extremadamente improvisado. Pero como ya es momento de pausar, como ya recorrimos su ciudad, su capital comercial, las ciudades gemelas, entonces yo lo que tengo es que dejarles un par de gemelos por acá también, un botoncito para que se suscriban y un videito recomendado especialmente para ustedes, para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal, pues todavía quedan muchas aventuras, tanto aquí como en el resto del mundo. Chaito.